es preocupante porque dice este documento que firma Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, que el crimen organizado está buscando manipular los resultados, o sea, cometer fraude electoral mediante la violencia y la intimidación. Eso es lo que dice este personaje, que es al final la cabeza del gobierno allá en España. Añadió Pedro Sánchez en este pronunciamiento denominado Declaración sobre las elecciones mexicanas: es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México. Pero como tú señalas, Alejandro, hay esta parte en la que habla de cómo el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia y la intimidación. Pues esa es la parte, digamos, poderosa, porque lo que repite Pedro Sánchez es lo que se está diciendo acá, que el crimen organizado está intentando cometer fraude electoral. Quizá la respuesta no debería venir desde el presidente López Obrador, tanto como debería venir del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es el Instituto Nacional Electoral el que podría decirle a Pedro Sánchez, oiga, entendemos lo que usted quiera, si tiene diferencias con el gobierno de México, que es de izquierda, entendemos que usted repita un argumento de uno de los partidos políticos o uno de los bloques que están representados en el Instituto Nacional Electoral, pero quiero enseñarle yo, como Instituto Nacional Electoral, de qué manera están armadas las elecciones y cuáles son, de acuerdo con los partidos, lo que el mismo instituto sabe, de acuerdo con los municipios en los que puede haber, es más, incluso a nivel casillas en donde nosotros creemos que hay riesgo, no de intervención del crimen organizado, o sí de intervención del crimen organizado, de lo que sea, pero focalizarlo y decirle a Pedro Sánchez, que evidentemente está muy lejos como para darse cuenta de lo que está pasando en México, decirle, mire, aquí y acá y acá. O sea, porque si tú eres Pedro Sánchez y te metes a Twitter y lees a Felipe Calderón, pues que es su par, digamos, en términos ideológicos, si lee a Vargas Llosa, que son sus pares en términos ideológicos, al mismo Krause y a Aguilar Camín, pues claro, va a tener la sensación de que aquí en México estamos muy cerca de que el crimen organizado, que sí tenemos un problema muy serio de crimen organizado, pero estamos muy cerca de que decida quién es la próxima, de hecho, presidenta de México, y eso es una mentira, básicamente. Entonces, sí, les falta, digamos, esa información, pero yo creo que la respuesta correcta, Álvaro, tendría que venir desde el Instituto Nacional Electoral, que es el que tendría que responderle a un jefe de Estado, no es a cualquier personaje, no es alguien que habló allá lejos, no, es un jefe de Estado, el jefe del Estado del gobierno español, que es Pedro Sánchez, quien signa esta carta donde dice que hay posibilidades de que el crimen organizado decida las elecciones en México. No, y también tiene que responder el presidente López Obrador, porque el reproche, la advertencia o la imputación que Pedro Sánchez hace es a México y evidentemente involucra al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy no habló sobre eso el presidente porque no hubo ninguna pregunta específica al respecto, pero sí obligaría a una posición muy clara también del jefe del Estado mexicano por el involucramiento que el jefe del Estado español hace en asuntos que conciernen a los mexicanos. Después de que
También Cayetana Álvarez enalteció a Xóchitl Gálvez y criticó a López Obrador. También hubo una política española que respalda, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum. Yolanda Díaz, que es del bloque de izquierda en el Congreso y es vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, dijo: los próximos meses son decisivos para el futuro de México. Mentir sobre candidatos es propio de la derecha extrema. Claudia Sheinbaum seguirá luchando contra la corrupción y construyendo un país más seguro y democrático. Toda mi fuerza, querida Claudia, escribió Yolanda Sánchez en su cuenta de X y adjunta una nota en la que Claudia Sheinbaum defiende a López Obrador y contraataca las críticas de la diputada española Cayetana Álvarez. Esto, Alejandro, fue apenas ayer domingo. Es muy que importante. Yolanda Díaz, sí, porque Sí. Yolanda Díaz no es solamente una diputada, pertenece a Sumar. Hay que recordar que Podemos se dividió y Sumar es una de los desprendimientos. Y Yolanda Díaz es hoy vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra del Trabajo y Economía Social. Entonces, hoy respalda a Claudia Sheinbaum, una integrante, una vicepresidenta del Gobierno español, después de que Pedro Sánchez también habla sobre México. Así es. Bueno, pues para darle una idea de quién es ese supuesto partido de obreros Socialistas. de obreros socialistas, le recomiendo a usted, hace tiempo escribí un texto sobre Felipe González, sus intereses, en qué se convirtió, qué es Enrique González, un personaje que vive... Felipe González, ¿qué dije? Enrique Felipe González, que fue Felipe... presidente del Gobierno de España, después, casi prácticamente al inicio de la transición, fue jefe del Gobierno español, líder del Partido Socialista Obrero Español, y después, en retiro, se hizo muy amigo de las élites también de México, de los Aguilar Camín, de Slim. Justo sobre eso escribo yo en este texto que se llama El Obrero Socialista. No solamente le gusta México para eso, sino que es un tipo que se encarga, por ejemplo, grandes cantidades de ámbar de Chiapas porque le gusta tallarlo. A él le gusta tallar y hacer joyas con ámbar. A Felipe González le gusta hacer ámbar, le gusta hacer... le gustan obviamente los intelectuales, los dictadores, los euros, las joyas. Amigo de Ernesto Zedillo, por ejemplo. Sí. Amigo también. De Carlos Salinas, Alejandro. De Carlos Slim, también muy amigo. Un personaje, si me permites, les leeré un par de párrafos de este texto que es largo, que me encantaría volvérselos a leer, pero lo pueden encontrar completo. ¿De quién es Felipe González? Pues uno de los más connotados socialistas y obreros españoles, miembro del partido justamente pues que está ahora mismo en el poder, de donde Partido es Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez. O sea, este mismo personaje. Les leo una parte y les invito a que lo lean completo. Dice: era agosto del 2017. El abigarrado Tánger atendía gustoso la espectacular visita de Salam bin Abdulaziz, quien a sus 81 años apenas llevaba 2 como rey de Arabia Saudita, cabeza de la Casa de Saud.
Para sus 1,000 acompañantes, el monarca había rentado 900 habitaciones de lujo y 600 autos último modelo. No se trataba de una visita oficial, mucho menos la toma de ese puerto marroquí. Era simplemente unas vacaciones, una visita a su palacete al pie de mar, dentro de la prestigiada playa de Jubila. El viaje del rey no era distinto al de otros dictadores árabes. Hijo de beduinos, Muammar el-Gaddafi, por ejemplo, viajaba por África con un séquito todavía más voluminoso que incluía camellos y, por supuesto, tiendas de campaña de lujo en las que dormía con sus miles de acompañantes. Salman, en cambio, iba a un viaje menor, pero no por eso menos importante para él. Visitaría la mansión de ensueño que había comprado pocos años antes a un obrero socialista español. La relación de los obreros socialistas españoles con los hombres más ricos del mundo, y en particular con los dictadores árabes, no debería extrañar a nadie. Mohamed VI, rey de Marruecos, es muy cercano a muchos de ellos. A otro nivel, el mismo rey emérito Juan Carlos I mantuvo una relación formal e informal con multimillonarios y sátrapas, y cuando los escándalos de faldas, corrupción, evasión y lavado de dinero lo alcanzaron, se fue a refugiar a otra dictadura, la de los Emiratos Árabes Unidos. Era agosto del 2017. El abigarrado Tánger recibía al rey en el palacete que le había comprado al expresidente del gobierno español, Felipe González Márquez, y lejos de ahí, en su propio país, en esos mismos días, el Tribunal Supremo dictaba la horca para 14 hombres que habían salido a las calles a exigir la instauración de la democracia durante la primavera árabe. El príncipe Mohammed bin Salman, entonces de 31 años, se había quedado al frente de la monarquía mientras su padre y sus invitados disfrutaban la mansión que antes había pertenecido al obrero socialista. Todavía no era considerado un criminal internacional por ordenar el asesinato a golpes del periodista Jamal Ahmad Khashoggi, columnista de The Washington Post y redactor jefe de Al Arab News Channel. Y luego empiezo a detallar la relación de Felipe González con Carlos Slim, obviamente, con Carlos Slim y con una élite económica en México. Su fascinación por los ámbares de Chiapas y de otras bellezas. Por ejemplo, dice, Felipe González comparte con Carlos Slimelú el gusto por cultivar bonsáis, pero puede decir que no es su único amigo mexicano. La élite intelectual del país lo arropa siempre, hasta la melcocha. Enrique Krause lo ha llamado estadista y hombre que trasciende su tiempo, según un comunicado de prensa del gobierno de Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre del 2013. Y suele ser invitado especial en las actividades culturales del cacique Raúl Padilla, dueño de la Feria del Libro de Guadalajara. Más aún, expresidentes mexicanos hacen la vida más llevadera para este obrero socialista español. Se ha reunido con Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto y bueno, con López Obrador. Pero con este último fue imposible mantener la cercanía. No aprende nada, se quejó el obrero español con el multimillonario mexicano. En fin, pueden ustedes encontrar en el siguiente tramo una revisión de quién es este personaje, pero les cuento una última porque cuenta David Fernández en El Confidencial, en este texto maravilloso del 18 de julio del 2018. Ámbar de República Dominicana, coral negro del Caribe,
coral leonado mexicano, rodocrositas de Argentina, jade verde de China, turquesa hindú, aguamarina brasileña, copal colombiano, marfil blanco, obsidiana negra, incluso colmillos de jabalí. Son los materiales, los exóticos materiales que Felipe González utiliza para trabajar en una de sus grandes pasiones al margen de los bonsáis, las joyas. Grandes, coloristas y caras. Piezas para hacer anillos, pendientes y colgantes que el presidente del expresidente del gobierno fabrica en un taller oculto en una nave industrial de Fuenlabrada, propiedad de Francisco Castaño Vázquez, hoy íntimo amigo suyo, pero que durante muchos años fue su escolta cuando González dirigía los designios del país desde Moncloa. Y ahí se pueden seguir ustedes para que se den cuenta quién es este obrero español que se codea con las élites y que fue señalado en su momento de ordenar la formación de las GAL, estas fuerzas ilegales que estuvieron ejecutando personas, torturando personas y que operaron contra ETA entre 1983 y 1987, financiado, sí, de manera ilegal y cometiendo atrocidades por toda España. Ese es el obrero español al que pertenece, el mismo partido al que pertenece el presidente actual, Pedro Sánchez. Sí, Felipe González fue presidente del gobierno español 13 años. Sucedió en el cargo a Adolfo... Era Adolfo, el presidente de la transición. Sí, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, en 1982, asume Felipe González el gobierno español hasta 1996. Es el presidente que más años ha durado como jefe de gobierno de España después de la dictadura de Francisco Franco. Déjame agregar un dato porque quizá valga la pena, señor Delgado, porque no todo el mundo sabe bien quiénes son estos socialistas españoles que están alertando sobre la posibilidad de que en México que el narcotráfico cometa un fraude, como dijo el Pedro Sánchez. Nomás le quiero leer estos párrafos de este mismo texto porque vale la pena que usted conozca esta información. Dice: no son pocos los intelectuales y políticos que se aprecian de tener amistad con Carlos Slim. Entre comillas, algunos de ellos se vanaglorian de asesorar al señor más poderoso de Latinoamérica, pero el señor Slim no tiene asesores ni amigos, tiene empleados, solo que algunos de ellos no lo saben. Uno de ellos es el señor Felipe González, expresidente del gobierno español y ahora edecán de los grandes capitales europeos. El señor González realizaba frecuentes viajes a México para compartir con su amigo Slim su gusto por la buena mesa, el cultivo de bonsáis, la fotografía y el billar. Pero fue años antes, en 1995, y de la mano de Slim Elú, que Felipe González, siendo presidente del gobierno español, hizo amistad con otra persona, Ernesto Zedillo Ponce de León. Quien escribe lo anterior, desde las montañas del sureste mexicano, es el subcomandante insurgente Marcos, en un texto del 24 de febrero del 2003. En ese texto, el insurgente detalla otro episodio del socialista obrero español. Durante las administraciones de Felipe González se crearon los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, dedicados al terrorismo de Estado y especializados en torturar y asesinar a los sospechosos de participar en ETA. Operaron entre 1983 y 1985, financiados por altos funcionarios del Ministerio Interior. El subcomandante insurgente acusaba entonces a González de haber sugerido a Ernesto Zedillo, personalmente o por medio de un enviado especial, que creara grupos paramilitares para simular un enfrentamiento entre indígenas de Chiapas y así justificar una acción del ejército mexicano en contra del EZLN.
Marcos narra cómo un funcionario del gobierno mexicano se puso en contacto con él para revelarle información que podía ser de utilidad a los zapatistas. Le contaba de reuniones entre González y Zedillo para planear acciones muy parecidas a las de los GAL en esa región tan rica en ámbares. En una de esas reuniones, Zedillo comentó sobre los zapatistas y el problema que representaba acabar con ellos, pues tenía a la opinión pública de su lado. El personaje del gobierno español dijo entonces que lo que había que hacer era destruir la legitimidad de los zapatistas y después dar el golpe. Cuenta Marcos. En España, dijo el de ese país, hemos creado unos grupos para contrarrestar el independentismo vasco. Zedillo dijo que sabía de los GAL y que había una investigación para deslindar responsabilidades gubernamentales en los secuestros y asesinatos de Tarras. El español no se apenó y señaló que matar y secuestrar a asesinos no es un crimen, sino un favor que se le hace a la sociedad. Hay decisiones graves que deben tomarse por razones de Estado, le sugirió el personaje español al presidente de México, de acuerdo con esta filtración.